Vivía en una casa con un camino de entrada extremadamente largo y sinuoso. Crecimos rodeados de bosques, y cuando se hacía tarde en las tardes de verano, y el sol por fin se ponía después de ajetreados días de juego con mis amigos del barrio, la oscuridad se tragaba nuestra pequeña parcela de tierra. Y parecía que aquel mar de árboles que nos rodeaba no tenía fin. Como si se extendiera en tinta en todas direcciones. Naturalmente, me aterrorizaban aquellos bosques oscuros por razones que no podía explicar. Así que, a medida que crecía, hacer tareas al aire libre por la noche se me hacía cada vez más difícil. A veces tenía que sacar los muebles del porche justo antes de que se acercara una gran tormenta o, de lo contrario, saldrían volando por los aires. A veces tenía que llevar la basura a la acera. De mis 4 hermanos, a mí me asignaron ese trabajo. No sé por qué me eligió mi madre, pero supongo que fue porque siempre fui el más precavido de los 5 hijos de los Swanson. La primera vez que tuve que llevar la basura a la acera por la noche, le supliqué a mi padre que me acompañara por miedo. Seguí haciéndolo, así que al final nos acostumbramos a hacerlo juntos. A él no parecía importarle demasiado. Es decir, hasta la noche en que ocurrió. Aquella noche el atardecer era precioso. Las luciérnagas bailaban bajo remolinos de púrpura y naranja. Por aquí tenemos atardeceres bonitos todo el tiempo, pero este tenía algo diferente. Era como si la Madre Tierra nos recompensara por nuestro duro trabajo de aquel día. Acabábamos de demoler un viejo cobertizo que había quedado aplastado bajo un árbol aún más viejo, arrancado de raíz por una tormenta de verano. Las nubes parecían reunirse como brujas alrededor de una hoguera en el corazón del bosque, tapando la luna gibosa que nos miraba fijamente como hacía nuestra madre cuando estábamos en apuros. Gracias a la nubosidad, estaba tan oscuro que apenas podíamos vernos los pies mientras caminábamos por el sendero apenas pavimentado. Mi padre soltó un chiste que no recuerdo y yo me reí para aliviar la tensión. Me había acostumbrado a caminar lo más rápido posible por aquel sinuoso sendero cuando oscurecía. Estoy seguro de que la razón es obvia, mi padre casi podía seguirme el ritmo incluso cuando yo era joven y ágil, y yo quería pasar el menor tiempo posible bajo aquel cielo oscuro. Los árboles a ambos lados del camino se cernían sobre nosotros, pero apenas podía distinguir las estrellas manchadas de nubes más allá de sus bordes dentados. Oía los pasos de mi padre detrás de mí mientras agarraba la bolsa de basura negra con más fuerza y la tira de plástico que formaba el asa me sudaba en la mano. Me concentré en aquel sonido para calmarme mientras mis nervios empezaban a actuar y la ansiedad me pisaba los talones. Los pasos de mi padre eran rítmicos, cojeaba, se había torcido la pierna hacía años en un accidente de coche y nunca se le había curado del todo. El golpe sordo de su pie malo contra el pavimento calmó mis pensamientos. Estaba conmigo y el mundo parecía seguro. Incluso el bosque parecía casi cálido. Después de lo que debieron de ser al menos unos minutos, por fin vi el final del camino de entrada. El contenedor apestoso fue un alivio, por una vez. Significaba que el viaje había llegado al menos a la mitad. Prácticamente corrí hacia el contenedor, centrándome en el amarillo podrido de su tapa en lugar de en el espeso bosque que teníamos delante, al otro lado de la delgada carretera que llevaba a nuestra casa. No quería mirar demasiado más allá de esa línea de árboles. Cuando metí la basura de golpe, mi padre pasó a mi lado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando salió a la carretera, con la mirada perdida en el bosque, o quizá en el cielo, no sabría decirlo, ya que estaba de espaldas a mí. Mis pensamientos fueron secuestrados por la sensación de que mi retaguardia ya no estaba protegida por la presencia mística de mi padre. De todos modos, él no podría protegerme si realmente ocurriera algo malo. Extraña noche la de hoy, chiquilla. Se oyó la voz áspera de mi padre. Ahogué una audible bocanada de aire, sin esperar que dijera nada. Era un hombre de pocas palabras. Yo tampoco sabía lo que quería decir, y ya estaba intranquila. La verdad es que no. Respondí. Era una noche normal, ¿no? ¿Qué tenía de raro? Cerré la tapa para enfatizar mi punto.
No quería parecer grosera, pero ya estaba harta de estar aquí fuera, tan lejos de la casa, cuya luz era ahora un tenue destello entre los árboles, mientras el camino de vuelta se curvaba bruscamente en al menos 2 puntos. Me di la vuelta y di 1 o 2 pasos, dispuesta a regresar lo antes posible. ¿Tienes miedo? Me detuve en seco. También se me paró el corazón. Todo se detuvo durante un segundo. Ni siquiera pude empezar a formular una respuesta, con la respiración entrecortada en mis pulmones congelados. Eso. No. No. La voz de mi padre. Pasó una eternidad antes de que pudiera moverme ni un centímetro, cada fibra de mi cuerpo quería huir. Mi único santuario estaba mal de alguna manera, y no sabía por qué. Me obligué a girar los pies. Tal vez mi padre solo estaba poniendo una voz aterradora para gastarme una broma, a veces lo hacía, sabiendo lo precavida que era. Tal vez se le había metido una rana en la garganta. Mi mente se aferraba a estas frágiles esperanzas mientras miraba hacia él por encima del hombro, con la esperanza de obtener algún tipo de información, o al menos averiguar si estaba bien o no. Mi padre estaba de pie en medio de la carretera, de espaldas a mí. «¿Papá? ¿Qué está pasando?», pregunté en un tono diminuto y frágil. Mi voz se quebró bruscamente, casi temblando de miedo. No respondió. Luego empezó a darse la vuelta lentamente. Con dolorosa lentitud. Con movimientos inhumanos, casi robóticos, un pie tras otro, un brazo girando hacia mí, como si estuviera separado del torso. Las piernas giraron a continuación, una tras otra. Siguió el torso, hasta que por fin su cuerpo quedó completamente de cara a mí. Excepto la cabeza. La cabeza seguía hacia atrás. Y entonces empezó a girar también. Me encogí hacia atrás con un horror fuera de mi control. El cerebro se me llenó de sustancias químicas del miedo y los nervios se me encendieron de repente con una respuesta de miedo primario. Todo aquello estaba mal y tenía que huir, escapar, a cualquier sitio menos aquí. Me quedé allí de pie, meándome en los calzoncillos de terror, durante un buen segundo. Giró la cabeza a medio camino antes de que yo saliera corriendo, y me arrepentiré de ese segundo antes de empezar a correr por toda la vida que tenía por delante, porque vi solo un trocito de su cara. Su cara. No era él, por si aún no te habías dado cuenta. No sé lo que era, pero no era él. La respiración me quemaba los pulmones mientras subía frenéticamente por el camino de entrada, con la vista borrosa. Las nubes se separaron, iluminando mi camino de vuelta mientras mis chanclas golpeaban con fuerza el pavimento. La luna gibosa me miraba desde su asiento en el cielo negro como la tinta, absorta en mi miedo. Detrás de mí, oí algo. Crujidos, golpes, pisadas que no pertenecían a mi padre, arrastrándose tras de mí como un oso pardo. Demasiado pesados, demasiado desordenados. Tampoco cojeaba. Recuerdo que aquella noche corrí más de lo que mi cuerpo quería, las piernas casi se me doblaban. La adrenalina se apoderó de mí mientras seguía a la serpiente negra del camino de entrada. Mis pensamientos eran borrosos, el pánico me recorría las venas y cada segundo esperaba sentir una mano fría y húmeda que me agarrara el hombro. Pero la mano nunca me arrebató el alma. Subí las escaleras a toda velocidad, abrí la puerta principal, la cerré con todas mis fuerzas y eché el cerrojo tan rápido como me lo permitieron mis dedos temblorosos y sudorosos. Con la espalda apoyada en la pared, me deslicé hacia abajo y me rodeé las rodillas con los brazos. Me ardía la cara a causa de las lágrimas y el calor del hogar no me reconfortaba mientras luchaba por recuperar el aliento y me dolían los pies. Un par de jadeos estremecedores y dolorosos fueron todo lo que pude conseguir antes de que otro pensamiento me atrapase en un silencio helado y rígido. ¿Y si la cerradura no era suficiente? ¿Y si entraba de todos modos? Mis ojos miraron hacia la ventana de la puerta. Me aterrorizaba volver a vislumbrar aquella cosa espantosa y pálida que podría haber sido el rostro familiar de mi padre. Pero ver el vacío del cielo nocturno era algo peor. Volví a respirar mientras me ponía en pie, agarrando el pomo de la puerta, como si, en caso de que fallara la cerradura, mi propia fuerza de agarre impidiera que aquella cosa entrara. Mirándolo en retrospectiva, es de risa, pero en aquel momento actué por puro instinto.
Lo que explicaría por qué miré estúpidamente a través del cristal, buscando señales de vida. Esforcé la vista, intentando en vano ver algo más allá de la línea de árboles. Incluso con las nubes separadas, el bosque se aferraba a sus secretos con fuerza. Al cabo de 1 o 2 minutos, por fin algo cambió. La tenue luz no podía ocultar el temblor de los árboles, la separación de las hojas y algo. Salté fuera de mi maldita piel. Un puño extendido chocó con algo carnoso. El imbécil de mi hermano, Eric, apareció de la nada, con la puerta ligeramente entreabierta. ¡Ay! ¿Qué coño, gilipollas?, se quejó, frotándose la mejilla. Le increpé, desbordado por el pánico y la rabia, con la cabeza temblando de lo fuerte que le estaba escupiendo insultos. Tras varios minutos de discusión, por fin me calmé lo suficiente como para explicarle la situación. Estoy segura de que no tenía ningún sentido. Cuando terminé, me miró raro, como si me hubiera salido un cuerno en la frente. Tío, ¿estás bien? ¿Has estado tomando tus medicinas?, preguntó en voz baja, cambiando de posición con incomodidad. Algo en su lenguaje corporal decía, ¿estás colocado? Esto solo me cabreó aún más. Tienes que creerme o largarte de aquí ahora mismo, grité, enfurecido. Haz algo útil y ve a decirle a mamá que llame a la maldita policía. Hay algo ahí fuera, algo malo. Retrocedió ante mis gritos, pero no se fue a ninguna parte. Se frotó el hombro, mirando a un lado. Vale, te creo. Dios, cálmate. Los dos nos quedamos callados, mirándonos durante 1 minuto. Luego, volví a enfocar mis ojos en la ventana. No había nada. El porche vacío, el patio vacío, la entrada vacía. El bosque sin rostro seguía encontrándose con mi mirada. Es que tu historia no tiene mucho sentido. Papá se fue de pesca hace unos días. ¿Mamá no te lo dijo? Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.